Buenos días, Carlos Miguel Flores Cordero y Andrés Merino. ¿Cómo están? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mafer Perrone? Muy, pero muy buenos días. Pero con ánimo y sin ¿Tú celular. alguna vez has estado en clases de actuación? En el colegio hice teatro. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te iba? En el colegio. Yo soy la... en el colegio, claro. Hizo teatro. Bueno, Teatro. tú eres Hice experta teatro, para nos el drama, así que presentamos. me imaginaría Pero que- soy drama queen, pues. Para Si el no, teatro. pregúntale a Media Humanidad. ¿Qué tal, Carlos Miguel? Buenos días. ¿Cómo estamos, Andrés? ¿Cómo te va? Buen día, Maffer. A María Fernanda. A toda la querida audiencia de RTP 96.5 Boya, Santa Elena 98.7 en la provincia del Oro y en todas las redes sociales. @RTP Ecuador. A doña María Gerard en controles. ¿Por qué me preguntas si soy dramática, niño? Quería escuchar la opinión de los dos sobre la puesta en escena de la prefecta Marcela Guiñaga. En una semana fue toda la historia. En una semana Bueno, fue digamos toda dos, la desde la historia, visita de la señora dio Lourdes sus, Iván. dio sus Que declaraciones, fue el dijo empujón que para que la historia se acabe. Claro, dijo que le apenaba pues esta situación en la que tenía que alejarse, un movimiento que ella ayudó a construir, Pero entre que, otras. pero que el movimiento la vota, básicamente, ¿no? Que la Entre empuja. líneas. Que la han, ¿qué puso? Me han excluido, me han quitado, usó una palabra, No recuerdo ahora. me han despojado Ya, de mi partido. de mi Algo partido. así. Sí, pero se va en buen plan con el expresidente Rafael Correa, por si acaso. O sea, sí. Las mejores referencias, habló. Y dijo, A ambos dos. Correa dijo, ¿qué es que le puso? Ya usted estaba fuera hace rato, casi. No tomé la decisión, ya la tomó. No, Ya estaba te llamo. tomada. Bueno, pero a ver, decíamos del plan porque para muchos puede ser esto una estrategia bien jugada y yo quiero jugar el rol de no es verdad. Me O nació sea, del alma irme, me nació del alma las sea, declaraciones, es un lugar donde no me siento cómoda, puede ser que esta lucha de posicionamiento de dos lideresas, pues tienes a Marcela Guiñaga y tienes a Luisa González, las ubico en esa categoría por lo que representan evidentemente para la organización política. Entonces yo sí creo que hay esa lucha interna que viene Usted dice que sí hay pasando pito factura. de verdad. Yo creo que sí hay una fractura, no Esto, sé. por si acaso, este segmento se llama el Festival de las Especulaciones. Bienvenidos en RDP, Ecuador. Bueno, especule usted que puede. Dicen que los periodistas no podemos especular. Yo no soy periodista, yo soy abogado. Por eso le digo, especule usted, señor. Entonces, ¿usted qué? ¿Sienten que Y no? los abogados somos reyes para especular, así que hágale. A ver, que ustedes dicen que no, que ¿de qué va? yo creo que, a ver, Primero debo confesar algo. Le acabo de decir a Andrés Merino que amo la forma en la que él cuenta las cosas. Porque lo dice desde convencido, Siempre hay que decir las cosas convencido, emocionado, emocionado. desde el fondo del ser. A ver. Indistintamente ya pasó lo que haya pasado, me parece que el Movimiento de Revolución Ciudadana y sus líderes son gente extremadamente inteligente, capaz y visionaria. Ya. Partiendo de eso, Pero se han dado cuenta, báñalo, se pues, han de dado una vez. cuenta, ya mismo. Pero escríbete, Otros, ¿no? Y te tomas el agua, pues. ya, adhiérate, puta vez. adhiérate. No me voy a ir porque no comparto la ideología, pero eso no quita que Se reconozca. que tengan O esa sea, cualidad. sí, Su Carlos. virtud. Eso Ya, tiene pues, cualidades, pero nosotros Más somos allá, un poco exagerados. pero ¿no? más allá de eso, bueno, Ya, yo déjalo creo ser. que no es exagerado. No, pero no, bueno. no, disculpe, estoy molestando. Pero más allá de eso, han visto la realidad en estas últimas elecciones, sobre todo en las presidenciales. Ya. Saben que tienen su bloque duro, saben que hay un máximo, un techo que han tocado, Y que lo están perdiendo. que lo están perdiendo inclusive, y otro que no pueden, otras zonas donde no pueden llegar. Y que no les interesa llegar tampoco, que saben que no van a No, poder. es que tiene que llegar para poder ganar eventualmente una presidencia, si es que esa es la aspiración, que yo creo que por ahí va el camino. Entonces, ¿tú crees que toda esta separación va encaminado Por supuesto, o sea, para le mí... puedo meter un... Perdóname, Ok, a ver, cariño, termina, sigue. dale, No, Mafer yo Ferrando. interrumpí. No, Falta de entonces respeto. para mí, toda esta obra o esta puesta de Ahora me teatro, gusta la palabra. lo que quiere, el resultado que quiere lograr es no desligarse totalmente del correísmo y empezar a coquetear con esos sectores que ni son totalmente anticorreístas, pero que quieren ver una tercera vía por quién votar. Entonces, si tú le pones el nombre a la obra, sería Presidenciales 2029, más o menos así se llama. Seccionales esto. 2027. Están en slash- calentamiento, Yo les correcto. quiero meter algo sin que esto signifique estar en contra, pero sí haciendo uso de una herramienta que está en la Constitución y en el Código de la Democracia también. A lo mejor, y no se están aguantando para el 2029. El 27 nomás. Y no. Mujer, tú dices, no creo. No. Ya, a ver, dentro de los escenarios
legalmente, constitucionalmente está la posibilidad de una revocatoria del mandato. Muerte cruzada. Evidentemente, y hagan el favor de no retuitear lo que ha aparecido en ciertas redes de que la señora Pacha Terán está recolectando firmas. No hay forma de hacerlo porque la ley lo limita. La ley dice que a partir del primer año de gobierno y antes del tercer año. Claro. Entre el Hasta el tercer año. Ajá. Segundo y tercero se puede aplicar esta revocatoria. Y a lo mejor va un poco por ahí, porque coincidiría eventualmente, con las elecciones seccionales. Tan. Sí, a ver, posibilidades muchas, pero yo estoy de acuerdo con Andrés en que si este movimiento de fichas se está dando, yo creo que estratégicamente se lo está haciendo en este momento previo a la conferencia de la RC, porque sí sería... La convención, porque sí sería bastante complejo para ellos tener dos bandos claramente polarizados en un solo coliseo, aupando al uno o aupando al otro. Y ese mensaje político, si se da dentro de un coliseo cerrado, donde generalmente son este tipo de internas o convenciones, va a ser un problema grande para poder vender adecuadamente un conflicto dentro del partido. Por eso yo creo que están adelantando todo para estas fechas, para que no ocurra la polarización por la cual los militantes al menos sí están convencidos. ¿Qué habrá sido? El día 20 de noviembre, 4 días o menos, puede ser 3 días luego de las elecciones, no fueron elecciones, sino de la consulta. La Revolución Ciudadana comienza a cambiar los titulares y a hablar de un fraccionamiento en vez de disfrutar el momento de derrota del gobierno nacional con ese 4-0. Porque le empezaron a dar palo también porque estaban agarrando una derrota. Sí, que ni siquiera se puede concluir que era un voto correcto. Es más, recordemos también que ellos hablaban de una validación de la Constitución del 2008. No, y anda un poco más atrás. Decían que en función de estos resultados, pues se ganó la presidencia. Sí, claro, y el presidente tenía que renunciar. Y ahí comenzamos foja cero. Sí, claro, pero decían que en ese momento, 3 días después, decíamos comunicacionalmente y políticamente o de forma estratégica cómo no disfrutaban el momento y hacían que los titulares cambiaran. Pero creo que durante esta semana han cambiado el titular para generar esta discusión de la que estamos hablando nosotros, y que nos ajena en otros medios de comunicación, incluso creo que en mesas de conversación están, y en quien tiene la papeleta y quien está haciendo las mediciones. Al final terminan logrando algo, posicionar que pueden estar divididos, pero siguen con el mismo principio. Una división que quizás apunta, Andrés, a lo que tú acababas de señalar. Necesitan captar más votos y desde esa estructura cerrada no lo pueden hacer. Con el modelo actual no lo van a lograr y rompe ciertas filas, porque hay gente que, siendo oposición al correísmo, votaría, por ejemplo, por Marcela Guiñaga. 100% de acuerdo. Sin problema. Y lo dicen públicamente. Sí, pero a mí me gusta lo que hace Marcela Guiñaga. Pero se convierte en un cuadro, para mí, el más fuerte que tiene. Sí, pero estoy alineado. Entonces yo creo que ahí lo que termina ocurriendo es que tienes este nuevo personaje, un personaje antiguo, refacturada su imagen, no radical al correísmo, abierta a hablar con otras tendencias, cercana en ciertos momentos al presidente, cercana en otros momentos a Lourdes Tibán y otros prefectos y otras autoridades, siendo o no siendo del movimiento. Y quizás le podemos sumar otro elemento, la votación que se tuvo este 16 de noviembre, y estoy segura que tú, Andrés, no recuerdo tú, Carlos Miguel, decían ya no juega al voto anticorreísta, no juega esto, no está en la papeleta, en esa papeleta no estuvo, no sabemos si se va a mantener para las seccionales, si la gente dejó de prestarle atención a eso y comienza a hacer la motivación para las elecciones. Pero bueno, está en el campo de los posibles escenarios, en la duda que se genera si es real esta separación o forma parte de una estrategia, porque si bien mantienen su organización política, que es la RC5, existe Reto también, con la que ya fueron en alianza, y Reto, aunque no afiliado todavía, a la cabeza está el alcalde Aquiles Álvarez. Y por ahí va la prefectura, yo creo que por ahí va la prefectura de Marcela Guiñaga. Claro. Tú ves y van a sacar, la RC va a sacar candidato a prefecto y alcalde. Lo van a hacer.
pero van a ser candidatos que saben que no van a hacerle pelea a ninguno de los dos. No le hacen calor, Es digamos. un tema netamente estratégico lo que está ocurriendo. A ver, el día de ayer estábamos hablando sobre el fideicomiso para el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, de los recursos de los guayaquileños, y yo en este espacio decía que ojalá tuviéramos representantes de cada lado. Yo no decía que estuviera el ministro ni que estuviera el alcalde, pero sí sus delegados jurídicos para poder aclarar esta situación y que mejor hacerlo frente a frente. No fue posible, sí hubo una aceptación por parte del municipio de Guayaquil, no desde el Ministerio de Transporte, porque a los dos se lo pedí. En todo caso, tenemos a alguien en una zona neutral, podemos decir, para conversar sobre el tema. Es alguien René Zacoto Zambrano, especialista en seguridad de Estado, abogado de libre ejercicio. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A usted, gracias por atender nuestro pedido de entrevista. Le voy a pedir delicadamente que sea lo más claro posible, que saquemos el lenguaje técnico para poder entender qué pasa con lo que ayer separábamos en varias secciones, este problema. La primera, empecemos por este fideicomiso que se crea a partir de la delegación de una competencia y una decisión del municipio, decir, oye, vamos a ir ahorrando un dinero que va a tener, para que se utilice, va a tener que cumplir ciertos requisitos, pero tiene un objetivo, que es la construcción de un aeropuerto. Ese fideicomiso, ¿quiénes lo firman, doctor? A ver, vamos primeramente poniendo las cosas en clara. Mira, las administraciones modernas, de acuerdo a sus resultados, han determinado que la eficiencia se logra a través de una descentralización ordenada que permite la descongestión de las administraciones centrales. En este sentido, si mal no recuerdo, mira, fue en el gobierno de Sixto Durán Ballén que promovió una modernización del Estado a través de la descentralización y descongestión del mismo, que básicamente consistía en transferir funciones, ¿sí?, con recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Okay. Esto fue antes del año 2000. Y fue recién en el gobierno, en el año 2000, que mediante un decreto, creo, si mal no recuerdo, fue el 690, que se promulgó la ley para la promoción de la inversión de la participación ciudadana. Y esta ley reformó el artículo tercero de la ley de aviación, quiero que me permitas leerlo, y que dice lo siguiente. Dice, previa autorización del presidente de la República emitida mediante decreto ejecutivo, los municipios podrán construir, administrar y mantener aeropuertos. Para el efecto podrán ejercer estas facultades directamente o delegarlas a empresas mixtas o privadas mediante concesión, asociación, capitalización o cualquier otra forma contractual de acuerdo a la ley. Déjeme detenerlo ahí. Dos preguntas sí. para esto es, ¿en qué año y qué decisión toma la ciudad de Guayaquil? ¿Mixta, privada? Esto de aquí se lleva adelante a través de la ley de la promoción de la inversión y de la participación ciudadana. Esto fue en el año 2000. Okay. Pero luego de eso, el presidente Gustavo Noboa, mediante decreto ejecutivo, sí, y que después fue reformado, autorizó y facultó a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil para poder llevar adelante la construcción, administración y mantenimiento del nuevo aeropuerto. Y luego de eso, fue en el año 2006, el 5 de enero del 2006, que se constituye el Fideicomiso Mercantil Fondo Fiduciario de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil, que fue constituido por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Okay. Que este fideicomiso actualmente, y aquí viene la parte gravitante, actualmente este fideicomiso tiene 357 millones. Sí, podría ser terminar en enero como cerca de 400 millones, lo anunciaba el alcalde de Guayaquil. Pero insisto en esto, y por qué, ya va a entender mi pregunta. ¿Quiénes firman este fideicomiso? ¿Qué salvedades o cláusulas especiales tiene este fideicomiso? Porque dentro de las declaraciones del alcalde deja entrever que el gobierno nacional está interesado en ese fideicomiso y pudiera hacer uso de ese fideicomiso. ¿Eso es posible?
A ver, aquí es importante que la ciudadanía entienda varios temas. Primeramente, ¿cuál es el MIT? El MIT es el Ministerio de Infraestructura y Transporte. ¿Cuál es su función principal? ¿Cuáles son sus objetivos y cuáles son sus áreas de acción? Pero también tenemos a la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. Quiero hacerte un paréntesis ahí. La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil es una entidad, es un ente municipal que se crea con la finalidad de atender los requerimientos que el gobierno le autorizó a crear, ¿no es cierto? Y luego de esto tenemos el Ministerio de Infraestructura y Transporte, que es creado recientemente para gestionar y ejecutar la política pública que tiene que ver con transporte y obra pública. Este ministerio es el encargado de fortalecer la infraestructura de transporte y promover servicios seguros. Su función principal es que es el órgano rector del Sistema Nacional del Transporte Multimodal. Ok. Y su objetivo es que busca fortalecer los servicios de infraestructura de transporte de manera segura. Stalin. Pero aquí viene, las áreas de acción, ¿sí? Abarcan el transporte aéreo, el marítimo, el fluvial, el terrestre y el ferroviario. Ajá. Entonces, podemos entender que es por eso que el gobierno quiere intervenir en esta parte Ya. que es Pero, perdón que insista sí. en mi pregunta, pero entiendo que puede intervenir. De hecho, las competencias se pueden revertir si no se está cumpliendo como se debe. Eso es potestad del gobierno nacional, que también está en la Constitución en el artículo 360, que habla sobre estas competencias entregadas con recursos. Pero, insisto, hay forma de que interviniendo, si es que esto llegara a pasar, del Ministerio de Transporte, si llegara a pasar, tomar el fideicomiso y hacer con él otro uso o darle otro uso? No, Ok. porque también es importante establecer qué es lo que es un fideicomiso. ¿Sí? Es que es un contrato jurídico mediante el cual una persona, que es el constituyente, transfiere bienes A un tercero. a un patrimonio autónomo administrando por una entidad fiduciaria para cumplir una finalidad específica en beneficio de uno o más beneficiarios, en este caso, la ciudadanía. Este patrimonio es autónomo, tiene personalidad jurídica propia y los bienes están separados del constituyente y de la Stalin. fiduciaria. Ok. Sí, Stalin, buenos En días. ese sentido, recuerda, es un encargo, sí, que tiene que cumplirse. ¿Cuándo es que el gobierno central podría revertir, sí, esta delegación que le dio al gobierno autónomo? Cuando demuestre que efectivamente no están cumpliendo con lo que se les encargó, que entiendo en este momento no es el caso. Y es por eso la necesidad de robustecer el diálogo entre el gobierno central y el gobierno autónomo, tendentes a solucionar este impasse, sin olvidar que los que requieren el servicio en sí es la ciudadanía ecuatoriana. Sí, Stalin, buenos días. Andrés Merino lo saluda. Coincido Andrés. plenamente con lo que dice e inclusive pues no entendí muy bien o no comprendía las afirmaciones del alcalde de Guayaquil cuando decía que el gobierno hacia donde estaba volcado era hacia tomar esos recursos del fideicomiso. Ahora, mi pregunta pasa más sobre todo por tema competencias, ¿no? Al momento de trasladar, que ese se ha vuelto la pugna o parte del conflicto, de dónde va a estar ubicado este nuevo aeropuerto. Los planes están para que sea ubicado cerca de Daular. El gobierno tiene la iniciativa de hacerlo en Taura. ¿Qué capacidad de gestión tuviera el gobierno para cambiar esta estrategia, modificar este plan y finalmente pues viabilizar esta construcción del aeropuerto en Taura finalmente? A ver, si el aeropuerto se lo construye en Taura, estaremos hablando de que el aeropuerto estará construido en este cantón que se llama
Naranjal. Naranjal, Durán. Naranjal. Sí, estaría en Naranjal. Y más bien cercano al cantón este que sigue después de la Unidad Nacional. Disculpa, se me fue el nombre. Durán, pero sería... Durán. Sí. Y el fideicomiso se creó con la intención de crear un aeropuerto para la ciudad de Guayaquil. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos nosotros que esclarecer exactamente qué es lo que quiere hacer el gobierno y qué es lo que va a permitir que se haga el gobierno autónomo. Claro, porque no cuenta, el fideicomiso no tiene la totalidad de los recursos, si bien tiene parte, pero no cuenta con todos los recursos para poner en marcha ese nuevo aeropuerto en Daular al día de hoy. Sí, tienes mucha razón. Y aquí viene, mira, el tema de Guayaquil con el aeropuerto de Daular es una lección clara de que un fideicomiso por sí solo no basta. Correcto. De manera definitiva debe integrarse un esquema contractual más amplio, con participación privada, ¿sí? Regulación estatal, mecanismos de control y un plan maestro definido. Porque caso contrario, de manera definitiva, va a suceder lo que está ocurriendo. Pero no debemos de olvidar que un proyecto de esta envergadura y de esta importancia no puede estar sujeto a tumbos o cambios de carácter político. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar conscientes que si se aplica correctamente el proyecto, puede transformar a Guayaquil en un hub logístico internacional. Doctor. Y de manera definitiva elevar la competitividad del Ecuador en el Pacífico. Pero si se falla en la gobernanza o la estructura financiera, se corre el riesgo de convertirse en un proyecto no de éxito y más bien en un símbolo de inversiones públicas mal administradas. Entonces, en concreto, ¿puede revertirse la competencia? Sí, dependiendo si la está cumpliendo o no el municipio de Guayaquil, esta competencia entregada. Puede quedarse el ministerio, yo sigo con obras públicas, ya no es, el Ministerio de Transporte, de Infraestructura y Transporte con los recursos de los guayaquileños, no. O sea, si lo resumo bien, usted me corrige. Pero lo otro, si no se llegan a cumplir los parámetros definidos de ese fideicomiso que liberaría los recursos para la construcción de un nuevo aeropuerto, ¿qué puede hacer el municipio de Guayaquil con esos recursos? A ver, mira, buena pregunta. En este tema ya entraríamos a un tema de carácter jurídico. Uh-huh. Porque el gobierno tendrá que buscar, como quien dice, el quiebre jurídico uh-huh. para poder apropiarse de ese dinero que finalmente es de los guayaquileños y que al ser de la población de Guayaquil debe invertirse en Guayaquil. Sí, no se debe desviar hacia otro sector. Okay. Pero finalmente Ajá. habría que ver cuáles van a ser los argumentos que presentará el gobierno central. Para eso está su equipo jurídico y determinarán exactamente qué es lo que quieren presentar y cómo lo van a presentar. Y desde luego, en contraposición y en réplica tendremos el departamento jurídico del gobierno autónomo de Guayaquil uh-huh. para determinar exactamente qué es lo que ellos van a decir y qué es lo que ellos van a proponer y cómo ellos van a justificar de manera definitiva. El aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, actualmente administrado por la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, uh-huh. es un ejemplo de buen manejo. Ya, sí lo pero espérese, que quiero aprovecharlo antes de que nos tengamos que despedir. Sé que se ha ganado cerca de $43 millones de intereses de este fideicomiso que está funcionando desde el año 2006, como usted lo decía, doctor. Pero, ¿cuál es ese quiebre jurídico? Pues no quiero ponerme acá a dar ideas, pero quiero que usted me diga si podría ser equivocado.
Esos recursos que hoy se tienen, ese fideicomiso, provienen de una actividad entregada en competencia, es decir, de un uso de un espacio y un recurso que eventualmente le tocaba administrar al gobierno central, pero entregada al gobierno seccional. Entonces, si va al origen del fondo, es de una competencia propia del central. ¿Podría ser el quiebre jurídico para decir, oye, ya que tú no lo hiciste y como esto ha sido ganancia producto de algo que nosotros debíamos administrar, el dinero es nuestro? ¿O ya me pongo muy maquiavélica? Mira, podría ser ese finalmente el argumento jurídico que puede utilizar el gobierno. No estoy diciendo que lo va a utilizar y no estoy diciendo que no es viable hacerlo. Okay. Pero tiene que demostrar de manera definitiva que no se ha cumplido con el objetivo. Si tú me preguntas, es mi opinión legítima, el manejo del aeropuerto de la ciudad de Guayaquil ha sido óptimo. Producto de eso ha recibido varios premios, ¿sí? Durante la vida de este aeropuerto. Este aeropuerto ha sido premiado por brindar facilidades y atenciones que otros aeropuertos de Latinoamérica no las ofrecen. Entonces, la administración ha sido buena. Entonces, lo que quedaría es por establecer, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hacemos el aeropuerto en el Daular o lo hacemos en Taura? Es un tema que finalmente tiene que resolverse en los estamentos que se tenga que resolver. Pero nuevamente, viéndolo de una manera muy imparcial, yo creo que es el momento de sentarse las autoridades, tanto del Ministerio de Infraestructura y Transporte, sí, con las autoridades o los representantes de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y llegar a acuerdos, teniendo como fundamento y como lógica, ¿sí? Y como piedra angular, que quienes tienen que beneficiarse de esta obra, ya sea en uno u otro lugar, son los guayaquileños y por otro lado, la población ecuatoriana y los turistas que nos visitan. Ya. No doctor, hay otra... Pero hay otra... Yo como usted también creo que las autoridades deben sentarse a conversar. Esto no debe convertirse en otro espacio de ring político. Le envío un abrazo. Me parecería Gracias. excelente que seamos a Taura. Lo conversamos luego, Perfecto. puede ser, porque ya tenemos que ir a la pausa. Nada, doctor, le enviamos un abrazo y gracias. Manténgase, si quiere, con nuestra señal para que escuche la discusión que vamos a tener con Andrés Merino sobre dónde debe ir el aeropuerto. Gracias, doctor. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. 2 segundos más y decías algo totalmente inapropiado, Dios mío. Estábamos hablando sobre la calidad en todo lo que hacemos. Estabas hablando de la calidad de los materiales de construcción que hay ahora. Que hay ahora y lo que había antes y todo lo que se escuchaba. El grado de productividad también del industrial ecuatoriano. ¿Y la calidad la calidad de inversión, la cantidad de inversión también, que es diferente por los montos liquidez, lo veíamos en una nota de Diario Expreso. Sí, se mira siempre mucho el costo. La empresa, obvio, sí tiene que mirar claro, el costo, ¿no? Pero se limita solamente al costo o no lo terminas viendo como una inversión proyectada. Yo te digo, el costo... Tú eres empresario. El costo es sensible, dependiendo del tipo de rubro y dependiendo del tipo de industria, pero dejando a un lado la inversión extranjera directa, que eso suena bastante, sobre todo porque vemos que eso ha venido disminuyendo y está en mínimos históricos, pero si cogemos la industria local, la colocación sobre todo de crédito productivo y más eso, el indicador que se mide por formación de capital bruto, que viene pues en activos productivos, no dispara. Eso se mantiene como se viene manteniendo y lastimosamente ahí nosotros
lastimosamente ahí es donde nosotros tenemos ese déficit en productividad que es una lacra y es un arrastre negativo que hemos venido manteniendo durante los últimos 10 a 15 años. Algo que acotar, Carlos Miguel. No, yo estoy aprendiendo aquí. Formación activa de Capital Tan, Urbano. nos pasa así. Acaba de sonar eso como el meme de Homero. El monito ahí, Con tan. Marco. A ver, tú decías, jovencito, que querías poner el aeropuerto en Taura. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron Mira, tus estudios técnicos para justificar A ver, esa idea? A mí logísticamente y como punto de conexión me parece un sitio neurálgico, o sea, porque tienes un punto de desfogue Ujú. desde donde vendría pasajeros o desde donde vendría personas que quieren trasladarse al extranjero de la provincia de Los Ríos, desde la provincia del Oro, inclusive de la provincia del Guayas, facilitando pues un mecanismo que hoy por hoy, si bien lo tienes, pero llevándolo a Daular, ya te privaría por congestionamiento logístico, por congestionamiento de falta de infraestructura, entre otros. Ahora, ¿ustedes recuerdan que la idea del aeropuerto en Daular en principio hablaban de un aeropuerto intercontinental? ¿Se acuerdan que ese fue un nombre Sí. que Jaime Nebula decía que este iba a ser sí. el aeropuerto intercontinental del Ecuador y una suerte de hub para aerolíneas que quieren afincarse en Guayaquil y no en Quito? Yes. Porque recordemos que los aviones de todas las aerolíneas duermen en Quito, no duermen en Guayaquil. No tienen Porque dónde. no tienen espacio. Claro. Entonces, pero claro, la capacidad de poder lograr esto, ser un hub de Sudamérica para el mundo aeronáutico, es una realidad actual, porque nunca más volví a escuchar la palabra intercontinental, nunca más volví Quizás a esperar esa palabra de vamos a hacer como el aeropuerto de Panamá. Nunca más lo volví a escuchar que eso lo vendan. Hoy por hoy creo que Ya tiene Ecuador... una aerolínea insignia, ¿no? Aparte. Pero, a ver, Sí, pero la TAM puede instaurarse aquí sin problema. pero ¿será porque no O termina Avianca. siendo conveniente Guayaquil todavía? Porque Maffer fíjate tiene que no se 5% cumplen de los- pago de salida de Ibiza, o sea, que Ya, a mí no me llames para decir eso. Dime, ¿quién va a- No, te Entonces, digo, no, pero- pero por eso digo, porque de repente ya no puede ser intercontinental por esas razones, que son netamente económicas. Lo otro puede ser, y quizás ahora le suma más, por inseguridad. Inseguridad, correcto. Y peor si vienes, porque mira cómo se atacó el abogado que entrevistamos cuando dijo, al lado de Durán, Naranjal queda al lado de Durán, pues obviamente. Pero pues, lo ¿no? cual no es No es una locura, de hecho no es todo lo descartado. contrario, porque genera más movimiento, por ende genera Claro, más y- seguridad. es que No si vamos- necesariamente, si- pero si- si tienes mayor riesgo Sí, si también. tienes- pero si tienes vamos a un eso, aeropuerto. Claro, Daular está al lado de playas, está al lado de aguas profundas, donde también es la meca y el sitio por excelencia donde se están desarrollando los grupos de delincuencia organizada. Así es. O sea, Entonces, ¿tú crees que sí sería una apropiación de un espacio público para generar mayor seguridad? Sí, yo creería que ¿Tú sí, lo ves así? definitivamente. Yo No, también. porque aparte tienes que cumplir con estándares internacionales Ya. para proteger a tus pasajeros y las cargas que entran y salen. Ok, y digamos que es así, pero si tenemos que ligarlo al problema de hoy, que lo haga el gobierno nacional, pues, que lo haga con su dinero. ¿Sabe cuál es el problema Es que de no hoy? lo tiene. Que yo creo que estamos entrando a una discusión municipio-gobierno nuevamente inerte. Una Sí, discusión que no no hay nos ni el lleva fondo ni el a recurso. nada. ¿Por qué? Existe la idea, existe el fideicomiso y existen recursos que han sido aportados y me imagino que parte de esos recursos han de haber sido utilizados para expropiar tierras y demás, ¿ya? Bueno, lo que te permite. Ok, ¿no? lo que te permite el fideicomiso. Si el día de mañana el ministerio le quita la competencia de administrar el aeropuerto de Guayaquil al municipio de Guayaquil, para mí sería un horror, porque es algo que el municipio ha demostrado que ha sabido manejar, que le dio un giro de 180 grados y que hoy por hoy se mantiene como uno de los mejores aeropuertos de Sudamérica. Déjame ir un poco más atrás. Si Yo ya no lo hay- movería, inclusive. No, es que ya dicen técnicamente no se puede sostener el aeropuerto de Guayaquil donde está ubicado. En el Eso centro de lo la dicen ciudad. técnicamente. Ah, bueno, sí. Que hay sí, una sí, respuesta sí. técnica y eso puede incluso llegar a tener una colisión. afectación, sí, o sea, eso la sí. Dios no cuestión quiera es pasa súper delicada. una tragedia mañana, mucha gente se vería afectada, no solamente Sí, los pasajeros del avión. Exacto, entonces tú dices, oye, no termina siendo seguro y hay que hacerlo. Ahora, ustedes dicen que estamos entrando en una discusión inerte. ¿Por qué?
Porque no hay los recursos, Mafer, y es lo que yo preguntaba, porque tienes una cantidad de dinero que está asignado a un fideicomiso, creo que son 380 millones. Llegará a 400 millones ahora en enero. Pero ¿qué ocurre? Digamos, ya tienes un mandato claro, el fideicomiso tiene que ser ejecutado, tú vas haciendo pues todo lo que está dentro de la hoja de ruta, dentro de la proyección, pero no te va a alcanzar pues con 380 millones. Y el resto... Entiendo que había una conexión con una empresa coreana que luego dijo sí, pero no lo sé. Por eso es que ese es el problema. está en muchos veremos, muchas cosas, desde la salida del aeropuerto hasta dónde se va a ubicar, porque ya hay estudios técnicos que fueron de hablar, pero está bien, los tiempos cambiaron. Ya, pero yo sí te entiendo algo. Si yo soy municipio y este recurso es de los guayaquileños, y aunque todavía no tenga la forma de tener más inversión para completar el aeropuerto no me en mi la ciudad, plata. no, déjame Ya, tranquilo. es que para mí yo creo que hay un problema conceptual respecto de cómo le vas a quitar la plata si tu Estado no has aportado en nada. El único que pudiera ir a quitar o pedir el retiro de los valores porque no se está cumpliendo el objeto del fideicomiso son los que han aportado ese fideicomiso. ¿Quiénes han aportado? ¿Ha aportado el municipio de Guayaquil? Ok, el municipio de Guayaquil es el único que pudiera retirar esos fondos si cree pertinente. Y no hacerlo. sé si aportó también la concesionaria actual, Taxa. Digamos que aportó... Sí, pero ¿de dónde origina esa contribución? Es de un consumo. Me imagino que de una partida presupuestaria que estuvo destinada Sí, para pero aquello. el origen de dónde sale el dinero para ese fideicomiso. En el caso del municipio de los guayaquileños. Del guayaquileño. Sí. Y de taxa. El de taxa de la tasa que se cobra, pero de un impuesto. Pero no es dinero. De un tributo, perdón. No es dinero público. O sea, a ver, es un dinero que presta para prestar un servicio Ok, público. sí, cariñito, pero proviene no del gobierno central. Es lo que de quiero acuerdo, decir. por supuesto. Pero son recursos públicos finalmente, Ya, auditables. Ya, ok, está bien. Oye, no quiero dejar de conversar este Pero tema. ¿y en conclusión? En conclusión, perdóname, me fui. No Dime. concluimos nada, pues. Es que si nadie puede concluir, tú puedes concluir O sea, algo. lo que voy Yo es- puedo concluir es que no le quiten los recursos que son de los guayaquileños. Yo quiero saber cuál es ese quiebre jurídico que Mira, eventualmente aquí- podrían tener para decirle yo puedo hacer uso de Pero ese recurso. ¿cómo es que eso es lo que yo cariño, voy. Para no lo mí sé. no hay una vía jurídica salvo que el Estado haya dado Y le remueva las dinero. competencias, sí. Y Pero si le te remueve remueve la competencia, pero la- no... Pero la es como- plata no se la Es como quita. que mañana te quiten lo que haya generado la ATM. La plata se la tienes que devolver a quien la aporta. ¿Y qué fue? Pero escúchame, Con el porque- concesionario. Pero escúchame, que es una, taxa. vamos con una competencia guardando las distancias. Tienes la competencia de tránsito. Recuerdo que en ese momento fue una discusión, pero horrorosa. Eran 60 millones de por medio que estaban, que versus para que todo suma la competencia tiene que dar recursos, ya eso es en la Constitución, bla, 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 bla. De ahí en más, que esto fue en el año 2014-2016, ha generado recursos. Así Si yo te quito la competencia hoy, ya, lo que yo tenga de recursos que te lo tengo que devolver también. No, pues los recursos que tú te dieron para que tú funciones, Ajá. tú tienes que devolverlos en Ya, el mismo te sentido. regreso los 60 Mira, millones, aquí pero te- no lo que haya generado. Aquí tengo el dato. A ver, A ver, dato, el dato mata fideicomiso, relato. el fideicomiso se llama Fondo Fiduciario de Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil. Ok. Los recursos provienen del canon que paga la empresa concesionaria del aeropuerto actual, Ajá. Taxa. Ya. En concreto, la concesionaria debe entregar anualmente un porcentaje de los ingresos regulados que genera la operación del aeropuerto. No es que el municipio de Guayaquil ha cogido y ha puesto No. rubros allí, sino Ya. es directamente Sí. la concesionaria. De un espacio ¿Con quién? público. Claro, con quien yo creo, si es que ese es el plan del gobierno, si se revoca o si es que ya elimina esa competencia al municipio de Guayaquil, el gobierno lo que tiene que hacer es sentarse directamente Con taxa. con Taxa. Y ahí Que es tu donde... concesionario. Es tu y ellos concesionario. por no perder la concesión de Guayaquil no es que se van a pelear con el gobierno. Así es, Ellos van a correcto. concesionar con quien les dé la gana. Correcto, Ahora, lo eso que es lo yo que no iba. termino de entender es que, por ejemplo, funciona perfectamente la figura de concesión en el aeropuerto de Guayaquil, funciona perfectamente en el aeropuerto de Quito, ambos son municipales. Ajá. No existe concesión en el de Manta, por ejemplo. No sé si existe concesión en el de Cuenca. Ajá. Pero en el de Manta estoy seguro que no, lo maneja el Estado Sí, y no sí. funciona igual. Ok. Los aeropuertos deben ser concesionados. Pero cariño, el problema acá no está en discusión sobre el manejo del aeropuerto. Porque nadie ha salido a decir lo están haciendo mal. No. Hay razón para quitarles la competencia. Hasta aquí no hay nada que No. lo diga. Acá el origen del problema y quizás el fin del problema es solamente la nueva construcción del Ya, pero aeropuerto. es que tú no crees que eso puede ser el origen del conflicto como tal respecto a la competencia, porque la competencia es para efectos de administrar los aeropuertos, puertos, aeropuertos, yo que sé cuál es la competencia en sí, pero debe ser la administración del aeropuerto, del control y todo lo demás.
Si el aeropuerto, si el día de mañana el Estado dice, Sí, ya no- yo ya puedo no- hacer esto de aquí, venga Claro. para acá. Taxa, venga, sentémonos. Sí, Sí, puede ser. No, yo yo no puedo decir digo, que o no. sea, pero de ahí a quitarle los fondos al fideicomiso de los No, cuales no, no, no. ha aportado Nada. el Estado ecuatoriano, sino la Ok. concesionaria, y son fondos para Guayaquil y la inversión en el caso de la reconstrucción del aeropuerto, los fondos deberían quedarse en el fideicomiso y si mañana el gobierno le quita competencia al Estado, al municipio de Guayaquil, En los cero. fondos deberían quedarse En cero. ahí, no O sea, en el fideicomiso. No, le retiras la competencia, pero te vas con cero. Dinero, gobierno central, no se puede llevar. Claro, Ya, ok. en principio. Bueno, entonces no podemos llegar a ninguna conclusión porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos. Ok. Y quiero conversar sobre algo que a mí me ha dado vueltas. El asambleísta Adrián Castro, luego de algunos trabajos periodísticos de investigación, reportajes tanto Teleamazonas como en Ecoavisa Primicias, han hecho referencia y también expreso sobre este contrato Helvert. Ajá. Ok, Diario Expreso dice que se habían registrado 3 lugares legales de esta compañía. Esta compañía, hagamos un poquito de memoria, es el que iba a prestar un servicio, Startup, como dicen. Startup. un soporte tecnológico para citas, derivaciones y medicinas. Iba a ser contratado a través de CNT para prestar un servicio al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Hasta ahí voy bien? Correcto. Ya, ok, muy perfecto. Embalada. Entonces, estoy embalada. ¿Cuáles son las preguntas que se tienen? ¿Dónde está ubicada esta compañía? Tanto periodistas como Galo Arellano, tienes también Ecoavisa y Teleamazonas, han hecho investigaciones y premisas también sobre dónde está físicamente esta compañía. De los lugares que se habían registrado, pues no aparece ahí, lo cual la preocupación es si se puede hacer una trazabilidad de la estructura de esta empresa. El asambleísta Adrián Castro, porque se le ha pedido fiscalice, serían un contrato de $34 millones a una empresa que gana un concurso realizado por Google. ¿Sí? No es una empresa es una empresa que concursó en un espacio que había creado este buscador mundial. Entonces, lo que se le está pidiendo a los asambleístas, oiga, fiscalicen sobre este contrato. ¿Pero por qué se insiste en la fiscalización de un contrato? Porque en enero del 2025 lo anuncia el presidente de la República. El 12 de septiembre, por el mismo presidente de la República, se hace una referencia que se encuentra en fase final para comenzar a prestar este servicio, insisto, contratado por CNT para servir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que es un software de citas. Sí, y de derivaciones y medicina también. Un software. Pero resulta que el 12 de noviembre, que estábamos en plena campaña para esta consulta, el presidente en Radio Sucre dice, incluso 25 minutos antes de que se cierre la hora para la contratación, que ese mismo día, 12 de noviembre, se había firmado el contrato con Helvert. ¿Qué ocurre? Que cuando se pide que se fiscalice a los asambleístas, el asambleísta oficialista Adrián Castro ha dicho que no hay nada que fiscalizar realmente Ni tan porque no... oficialista. Bueno, me le salvas el oficialismo. Es que fue por el problema de Cuenca, Claro, recuerdo. pues. Pero en todo caso, es de ADN todavía, ¿puede ser? Sí, Sí, ya, sí, ok, sí, dale. tuvo después Entonces- sí pase que tuvo, pero bueno, sigue siendo de... Dos impases. Y el tercero es El fuera. tercero out. Entonces, él decía que no había nada. ¿Por qué? Porque en el CERCOP, no hay ninguna contratación del IES con esta compañía, con Helvert. Entonces, no aparece nada. Lo que sí está en la CERCOP es una proforma en la que se definía que las ganancias para CNT iban a ser de $7.5 millones. O sea, ahí van varias inquietudes. ¿Se contrató o no se contrató? ¿Se está Es que buscando con el bien? IES ¿Se tiene que buscar el contrato de CNT con o el IES con CNT? ¿Dónde se está buscando? Segundo, se anunció una firma el 12 de noviembre. ¿Se realizó o no se realizó o se anunció algo que nunca pasó? Era imposible, pues si ese día recién se estaba adjudicando. 25 minutos antes se anunció. Fue en Radio Sucre. Ahí yo creo que le pasaron mal la información al presidente. El presidente metió la pata diciendo lo que no tenía que decir. Ok, y si no se contrató, lo cual puede pasar. O lo cual puede estar en proceso todavía. Sí, pero digamos que hoy no se ha contratado, Ujú. vale hacer la aclaración porque a pesar de que se anunció una firma el 12 de noviembre, esta no se hizo. Pero ojo, esto va más allá de una contratación pública. Lo que se tiene que informar es en cuánto se va a retrasar el cambio tecnológico que se le iba a dar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que ya no sean las citas otro mecanismo de corrupción y de falta de atención a sus afiliados.
Creo que De de acuerdo. lo profundo para mí eso es lo más importante. Dile al Claro. afiliado porque tú le anunciaste una solución y una salida y ahora eso está Pero stand-by. es que, Mafer, por eso es que a mí me cae bien usted, porque usted no se está yendo hacia donde se están yendo todos los asambleístas. Usted se está yendo al fondo y a lo más importante y lo que la gente quiere y lo que la gente necesita, que es que se resuelvan sus problemas. A la gente no le interesa ni el cómo ni el por qué. Evidentemente esto se tiene que hacer con el cuidado y cumpliendo los procedimientos de contratación pública debidos para efectos de cuidar el bolsillo del ecuatoriano en general. Pero la preocupación al final de cuentas y lo que se tiene que fiscalizar o el objetivo de fiscalizar tiene que ser ese, no buscar como trofeo de Navidad a un ministro o a la vicepresidenta de la República. Entonces, ¿qué es lo que usted dice, Manfred? Es lo adecuado, lo que tiene que ser y hacia dónde tienen que apuntar los asambleístas y decirle, ya, está bien, ya, digamos que el presidente metió la pata y de eso me estoy agarrando para hacer un show. Ya, está perfecto. Digamos que la empresa está en veremos, el proceso está suspendido, pero dígame cuándo va a haber la solución al problema para el servicio de citas y de derivaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y yo me sumo, Carlos Miguel, porque hay dentro del proceso de licitación, lo desconozco y tampoco lo he analizado, pero lo que no tengo claro es que si esta es la única empresa oferente. O sea, es la única empresa que No, está dentro. Ya. Realmente no. Y por eso, discúlpame, cariño, No, pero no, te digo, no se la hizo así. Ok, entonces habría que analizar también detenidamente cuáles son estas otras alternativas, porque hoy por hoy, corrígeme Carlos Miguel, no se ha suscrito el contrato. Y es más, lo único que fueron o lo que se ha dado han sido declaraciones que las podríamos interpretar como erróneas o quizás con desconocimiento por parte del presidente de la República y que no se ha ni firmado ni se ha desembolsado ningún valor hasta este momento. Entiendo que no, entiendo que en el CERCOP no hay nada. No hay nada. Más que ya te Y- digo, esa proforma de ganancia que Y iba a tener. si estaba ese día que el presidente dio esa declaración, ¿en qué estado estaba era la fase final ese día? Ese día, no, yo te digo, es que acá lo tengo anotado. Es que ese día A es ver, importante. el 12 de septiembre. De noviembre. No, cariño, Allá. déjame ir un poquito más atrás. El 12 de septiembre se dice está en fase final. ¿Qué entiendes por Ok. fase final? Un Ya proceso estás. de la adjudicación, de la puja, Ya. aquí Ya, la puse, no y la el encuentro. 12 de noviembre en Radio Sucre, él vuelve a hablar sobre el tema y dice, se firma hoy mismo. ¿Por qué lo tengo tan claro? Ok. Porque al día siguiente, los señores de Politizados, a quienes sigo, hacen referencia a que faltaban 25 minutos para el cierre de esa Ah. contratación y el presidente lo dice 25 Pero, minutos y esto antes. le correspondía en ese entonces a Edgar Lama. Por supuesto. firmarlo. Sí, claro que sí. No a firmar porque es de CNT el contrato. Pero Quien que iba a contrata prestar un es CNT. servicio para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Correcto. Social. ¿Quién iba a pagar ese dinero? CNT, o sea, a ver, seguramente el IES a CNT un rubro Claro. y CNT le pagaba al otro. Y además por yo supuesto. te explico algo. Y aquí, y esto se Tiene lo voy a que haber un preguntar convenio. a alguien que lo sepa. CNT es una empresa pública. Sí. IES es una empresa extraña porque tiene aporte público y de aporte privado. Ajá, Pero en ¿por pérdida qué- desde hace pero ¿por 10 qué años, una 80 millones de empresa dólares al año? pública para prestar un servicio de salud va a tener que ganar casi 8 millones de dólares? Para eso contratas Yo- directamente a la empresa sin intermediario, dices tú. Ese es lo que yo pregunto, Bueno, para no tratar de afirmo, hacer no señalo, pero yo sí quiero saber por qué. Para tratar de hacerla ver A ver, rentable a lo esa que, compañía. no, que y no debería solo debería eso, pero yo desaparecer. creo que aquí hay un tema de interconectividad de software y de puede competencia ser. exclusiva que tiene el Ministerio de Telecomunicaciones a través de De CNT, CNT. Pero no me puedes cobrar a mí. que es quien, si te estoy poniendo, no sé. Y es lo más efectivo contratar con CNT, porque por último estamos hablando del IES, donde yo también tengo participación, tú Todos, también la todos, tienes. todos. Entonces me conviene más con CNT. ¿O es Hay una que ver forma cómo de son las mantener ofertas. viva? Ya. Bueno, eso es lo que hay que analizar con Ok, es que con cuando estoy detenimiento al lado para tuyo poderlo me vuelvo entender. inteligente, ¿te das cuenta? Ya ves, Carlos Miguel? Me ahora hace que- bien estar Ah. tú. Vente para acá. Oye, ya nos tenemos que despedir, que tengan un súper jueves, abrazo grande. Andrés Merino, a ti también se te el quiere. Un bombillo abrazo quedó grande. eliminado de la Copa Ecuador, final del altiplano, En penales. Liga Mañana- de penales. Quito contra Universidad Católica en penales. Yo ya me callé, le cobra a ellos. En penales, Disculpen, en penales. en Ya. penales perdió. su equipo. Adiós. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. Buena compañía.